Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, mi querido Sagitario. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. La carta del 4 de oros. Mira, quiero que te fijes bien en esta carta, mi querido Sagitario. Aquí está representado lo que es una mujer mayor y si te das cuenta, está colgando lo que es una gran cadena supuestamente de oro, mi querido Sagitario. Vale. Con esto que te quiero decir, Sagitario, a veces no todo en la vida, corazón, es dinero. Es cierto que el dinero es muy importante para pagar los gastos, es muy importante también en el tema de la salud, si a lo mejor vives en un país en el cual la seguridad social pues no es tan eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Es cierto. Pero, mi querido Sagitario, tienes que buscar lo que es un equilibrio. Me dan a entender con esta carta, cariño, como que estás dejando pasar muchos momentos de tu vida tan especiales, posiblemente por estar entregado lo que es al 100% en el trabajo, en el proyecto, Sagitario. Esta carta te recomienda que tienes que vivir un poco más. ¿Por qué? Porque ni el dinero, ni tus ahorros, ni tu gran mansión te lo vas a llevar lo que es a tu casa, mi querido Sagitario. A lo mejor de repente, corazón, en estos momentos tú dices, Richard, tengo que trabajar mucho porque quiero comprarme otra casa, ejemplo, ¿no? Pero te pregunto yo, ¿has ido de vacaciones en esta semana? ¿Te estás reuniendo con tu familia, con tus hijos? ¿Has disfrutado quizás de repente de un atardecer? Tienes que empezar a valorar también otras cosas, mi querido Sagitario. El otro mensaje también, Sagitario, a lo mejor tú me dices, Richard, lo que pasa es que últimamente no coincido con mi pareja o con la persona de mi interés, quizás porque está muy centrado en su trabajo, en sus estudios, en sus cosas, Sagitario, ¿vale? Parece como que hace falta que ustedes vivan un poco más. Con esto no te digo que no tengas proyectos. Las personas tenemos que tener proyectos en nuestra vida, pero tenemos que buscar un equilibrio. Porque si tú vas a estar 20 horas en tu proyecto, ¿en qué momento desconectas? ¿En qué momento vives, Sagitario? Este es el mensaje que te quiere dar. Vamos a ver signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Sagitario. Me sale un Géminis, me sale Leo, me sale Libra, cierras con Piscis y con Acuario. Vamos a continuar, corazón, con el tarot Z. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. La carta del 7 de espadas y lo vamos a relacionar con la carta del 4 de pentáculos. Muy bien. Si te das cuenta, acá hay un personaje que está al fondo, hay un callejón, ¿no? Y aquí hay muchos escombros, obstáculos. Este personaje, mi querido Sagitario, está delgado, muy delgado, porque se está apoyando inclusive lo que es a la pared. Vale. ¿Sabes qué siento, Sagitario? Es como que tú estuvieras lidiando con una persona que lo único que le interesa posiblemente es el dinero. O de repente tú me dices, Richard, estoy lidiando con una persona que tiene sus proyectos, sus sueños, sus cosas, y de repente quizás tú piensas que te estás quedando atrás también. Veo que aquí el problema entre vosotros dos o el problema lo que es en tu vida puede estar relacionado con el dinero, ¿vale? A lo mejor tienes la mala suerte que te has topado con una persona que te limita el acceso del dinero o de repente te pide más de lo que tú puedes dar en estos momentos, mi querido Sagitario. Vamos a continuar, vamos a sacar más cartas. La carta del 4 de copas, esta situación te tiene como un poco triste, un poco desanimado, porque quizás me dice Richard, ¿cómo es posible que la gente cambie por el dinero?
El dinero hace cambiar a las personas, mi querido Sagitario. A lo mejor de repente tú tenías otro concepto de esta persona y esta persona pues ahora simplemente está sacando las garras. Parece como que alguien te quiere absorber dinero o de repente esta persona no te da lo suficiente y tú tienes tus gastos o tú tienes que mantener a tus criaturas o de repente esta persona te tiene una deuda y toda la responsabilidad te lo está chantando a ti, mi querido Sagitario. Siento un Escorpio muy fuerte. La carta del 10 de espadas, ¿ves? Te sabe mal esta situación, cariño. Parece como que estás muy decepcionado, muy decepcionada. Es como que me dice Richard, no puedo creer que esta persona llegue tan bajo. No puedo creer que todo este tiempo estaba conviviendo con alguien tan superficial, tan frío, o que simplemente no se da cuenta que no es suficiente. Si nos ponemos lo que es en la postura de las personas que a lo mejor como tú estás esperando una pensión, un dinero o que te devuelvan algo, mi querido Sagitario, ¿vale? Estás decepcionado. Es como que en estos momentos me dice Richard, ya me cuesta confiar en los demás, me cuesta confiar en el amor. Siento como que todo el mundo solamente se acerca a ustedes por interés, por dinero o porque quieren sacarte algo, cariño. Sientes esto, ¿no? Estás un poco defraudado o defraudada. Tenemos lo que es la carta de la torre, cariño, estás pidiendo un cambio, pero está al costado de la carta del 10 de espadas, corazón. Este cambio todavía se complica un poco, porque estas dos cartas juntas no juegan bien, ¿vale? No juegan bien, pero esto no quiere decir que siempre va a ser así. No, esto no siempre va a ser así. Vamos a ver qué más me dicen. Te enseño la carta de la torre, pero tú estás pidiendo un cambio. O a lo mejor, quizás me dice Richard, hace tiempo que estoy pasando por este momento y yo necesito un cambio, pero no sé por qué las cosas no llegan. A ver, ¿qué más me dicen? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del caballero de espadas, la carta del rey de espadas. Alguien quiere hablar contigo. Alguien quiere hacerte una propuesta. O de repente esta persona tiene algo que decirte, cariño, algo que decirte. Veo que sus intenciones no son tan malas. A lo mejor de repente es para que tú abras los ojos o para que vosotros dos se pongan de acuerdo, pero quieren hablar contigo. No todo tiene que ser amor de pareja, a lo mejor es una amistad, un familiar. La carta del sol, ¿ves? Te va a dar claridad, cariño. Te va a dar claridad. Entonces, lo que quiere hablar esta persona contigo, sea pareja, sea familia, es como un respiro. Es como que me dice Richard, al fin puedo ver la luz o simplemente las cosas al fin se aclaran en tu vida, mi querido Sagitario. Pero alguien quiere hablar contigo. La carta también del 2 de espadas, tienes que tomar decisiones, me dicen. Tienes que tomar decisiones o firmar algún tipo de documento también. Algún trámite legal. Me sale la carta del sol, que el sol representa lo que es elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, o de repente puede ser cualquier otro signo. Pero este tema que quiere hablar contigo es que tú tienes que tomar lo que es una decisión o firmar algún tipo de documento, mi querido Sagitario, ¿vale? Pero siento como tenemos la carta del sol, la propuesta es buena. O sea, esto te conviene. En estos momentos te conviene, Sagitario. Firmar ese documento, aceptar esa propuesta, te conviene, me dicen, ¿vale? Vamos a sacar más cartitas. La carta del rey de bastos. La carta también tenemos de la carta del 9 de bastos. La carta también del caballero de bastos. Y cierras con la carta del 2 de copas, cariño. No sé por qué siento, mi querido Sagitario, que posiblemente puede ser que, especialmente lo que es en el tema del dinero, el proyecto, a lo mejor tú has hecho lo que es un cambio, te fuiste a otro país o cambiaste de trabajo o te separaste de la persona de tu interés, pero veo que todavía tiene sentimiento por ti, Sagitario, esta persona. O esta persona de repente quiere hacer un cambio en su vida, pero es como que tiene sentimiento por ti. O sea, entonces estamos hablando de alguien que es muy importante para ellos, el dinero es muy importante, pero aunque no te lo demuestre en algún rinconcito de su corazón,
tiene sentimientos por ti. Pero quizá de repente en estos momentos las cosas pues no son muy claras. Muchas discusiones, muchas tensiones, tú estás nervioso, ella está nerviosa o él está nervioso, cariño, y pues vosotros no se ponen de acuerdo. Pero te ama, mira, te ama, tiene sentimiento por ti. Pero es cierto que también es muy importante el dinero, es muy importante sus proyectos, sus sueños, pero es como que también quiere cambios en la vida, quiere muchos cambios en la vida, quiere hacerte una propuesta, Sagitario. Hay una persona que te va a hacer una propuesta en esta semana, en este mes, o a partir que tú mires esta lectura, hay una propuesta para ustedes. Respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Pregunta lo que quieras. Pregunta lo que quieras, Sagitario. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. Opción 2, la carta de la rueda es un sí, Capricornio, cariño. No sé por qué siento, mi querido Sagitario, que algunos de ustedes quieren hacer un viaje. O hay una propuesta de viaje también. Sí, y puede ser por trabajo, por dinero. Un cambio. Hay un cambio que quieres hacer o que te lo han propuesto. El oráculo, ¿qué te quiere decir, Sagitario? Vamos a ver, corazón. Vamos a ver qué te dice el oráculo, cariño. Porque la carta de la rueda es viaje y la carta del juicio es volver a empezar otra vez. O sea, renacer. Hay una propuesta, hay un viaje. Esto no quiere decir que va a ser automáticamente, quizás en el futuro, o ya lo estás hablando, lo estás planificando también. Dice, el número 19, retos, cariño. Vale, Sagitario. Quiero que tú observes bien esta imagen. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que aparentemente parece que todos los arbustos, la vegetación lo está envolviendo. Es como si fueran plantas carnívoras que quieren devorar tu carne, cariño. Pero este personaje, si te das cuenta, tiene vida, tiene unos labios rojos, vitalidad. Tranquilamente se puede liberar de esos arbustos. Tranquilamente, de esa vegetación, de esas plantas carnívoras. Y te dice reto. Entonces, la palabra reto, mi querido Sagitario, ¿tú has escuchado esa palabra que dicen, el que la sigue la consigue, cariño? Entonces, y este mensaje tú tienes que llevarlo a cualquier aspecto de tu vida. Puede ser en tu proyecto, puede ser que a lo mejor tú me dices, Richard, me gusta mucho una chica, me gusta mucho un chico, pero no sé por qué siento que no me va a aceptar, o de repente yo que sé, me pide más tiempo, me hace largas, me dice, es un reto para ti. Se dice que las cosas que cuestan, cariño, lo valoramos más, pero sin embargo las cosas que llegan fáciles, también se va fácil. Entonces, mi querido Sagitario, no te rindas. No te rindas en aquello que tú estás buscando, aquello que tú deseas. No te rindas, te está diciendo, porque el oráculo te dice retos, cariño, retos. Tienes muchos retos en la vida, pero que lo vas a lograr, porque esta imagen, como te vuelvo a repetir, son plantas. Aquí no estamos viendo metales, cariño, en la cual tú me dices, Richard, estoy encadenado, no puedo liberarme de esas cadenas. No, son plantas carnívoras, cariño, que te lo vas a comer tú. Entonces, no te rindas, mi querido Sagitario, por ese sueño, por ese amor, por aquello que tú deseas constantemente. Vamos a continuar, vamos a ver qué me quieren decir el tarot de la New. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Sagitario. Tenemos lo que es la carta del 5 de pentáculos. Y al costado, la carta del 5 de bastos, Sagitario. Corazón. No digo todos, ¿vale? No digo todos porque luego van a sacar las garras y me van a decir, Richard, nosotros nunca rogamos a nadie. Nosotros nunca pensamos en nadie. Cuando terminamos algo se acabó, ¿vale? Porque como son elemento fuego, a veces el orgullo le puede más. Vale. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está como Dios lo trajo al mundo y está así. Está mirando al cielo. Richard a lo mejor está mirando las nubes. No, está en una posición en la cual está implorando algo, está rezando, está pidiendo un milagro.
Ha abierto su corazón. ¿Por qué? Porque está como Dios lo trajo al mundo. Está siendo sincero con Dios, con el universo, lo que realmente quiere. Y aquí nos representa a dos personas, cariño, que a pesar que están cercas, no se hablan. Hay una distancia, comunicación cero, corazón. O de repente lo sueñas a esa persona, pero no hay comunicación, mi querido Sagitario. ¿Por qué me sale esta carta? Vamos a ver, corazón. ¿Por qué me sale esta carta? La carta del ángel New, cariño. ¿Por qué? Porque todavía hay algo que vivir con esa persona. Entonces, este mensaje puede ser un mensaje directamente para ustedes, como también puede ser lo que es una lectura espejo, mi querido Sagitario. A lo mejor hay una persona que a pesar de su orgullo, como también puede ser tú, todavía tiene sentimiento por él o por ella, o tiene sentimiento por ustedes, mi querido Sagitario. Alguien implora, alguien reza, alguien pide un milagro. Puede ser tú como también puede ser la otra persona, cariño. ¿Y qué va a pasar? Porque tenemos lo que es el ángel New. Y por lo que vemos, esta persona se ha abierto. Esta persona está hablando con el corazón. Aquí no hay mentiras. No, cariño. Tú podrás mentir a cualquiera. Me podrás mentir a mí. Pero a Papá Dios no podemos mentir. Porque Papá Dios conoce nuestros corazones. Conoce vuestros corazones, mi querido Sagitario. Entonces, siento que esta persona está siendo sincero, sincera. Yo lo amo, yo lo quiero. A pesar de lo que ha pasado, quiero una oportunidad, quiero que este hombre, que esta mujer cambie. Necesito tenerlo otra vez en mi vida, sea hombre o sea mujer. Y la carta del Rey de Copas. A pesar que hay una pequeña barrera, fíjate, hay un escudo aquí, me dicen que el encuentro muy pronto va a pasar entre ustedes dos. ¿Por qué? Porque estas dos cartas se miran. Y porque Papá Dios ha visto que lo que está pidiendo lo sale del corazón, que está siendo honesto. Y Papá Dios quiere esto, sinceridad, mi querido Sagitario. Siento un Capricornio muy fuerte. Entonces, tus plegarias han sido escuchadas. Las plegarias de ellos o de ellas han sido escuchadas, mi querido Sagitario. Siento ese Capricornio muy fuerte. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir. Muchos de vosotros, cariño, un encuentro de almas gemelas, porque me sale lo que es el signo de Géminis. También puede ser que estás lidiando con un Géminis o con personas de elemento aire, Libra, Acuario. Mujeres, no son tan altas, o de repente, cariño, tú eres alta y estás con un hombre de 2 metros. Pues te va lo grande. Mujeres me dicen piel blanca, tienen tatuaje en algún lugar del brazo, cabello largo, negro o castaño, un poquito rojo quizás, de ahí no pasa. Varones están muy bronceados o de repente son mucho más morenos que ustedes. Cabello largo, puede ser que tenga el cabello como rasta o cabello largo, canas, tiene canas. Le encantan los deportes acuáticos o le encanta mucho lo que es la mar. Puede ser, ¿no? La costa. Vamos a ver. O vosotros viven lo que es a pie de playa. Richard, yo siempre voy a caminar por la playa pensando en Pepe Lucho o la Lupe. La carta del 8 de copas. Hay una persona con la cual no hay comunicación, contacto cero. Puede ser un Leo, pero también puede ser elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Richard, ¿por qué dices Leo si me dices elemento de 8 de copas? Porque si te das cuenta, al fondo está el Sol, y el Sol representa lo que es al signo de Leo, ¿vale? Es una persona que vive, no veo que viva en un pueblo, no, pero puede ser que viva en una isla o en un lugar donde pasa un río, ¿vale? Parece que es un lugar de vacaciones. Pequeñito, pequeñito, porque no veo ni casas, nada, no veo ni casas. Por eso que no me inclino a un pueblo, no, es un lugar de paso. Vamos a ver. Y si es un pueblo, cariño, si es un pueblo, veo que no tiene muchos árboles. A lo mejor es mi pueblo, cariño, porque yo no sé qué les pasa a las autoridades de Perú, que cuando ponen veredas y pistas, cortan todos los árboles.
De verdad, antinaturales. Es esto, con lo bonito que es cuando hay plantas. La carta del 8 de bastos. Me dice, vas a recibir un contacto, comunicación, o esperas de repente recibir un contacto, comunicación de una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, me dice, ¿vale? Cuidado con las tensiones o enfrentamientos con personas de elemento fuego, cariño, ¿vale? Cuidado. Entonces, serénate. La carta del 3 de bastos, hay una persona en la distancia que tú extrañas, que tú añoras y posiblemente sea de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Esta persona vive cerca de la costa, cerca del mar, puede ser que le separa continentes. Le encantan los deportes acuáticos, puede ser que tenga tatuajes, cabello largo, negro, castaño, canas me dice, ¿vale? No sé por qué siento que tú últimamente estás sintiendo una conexión con este hombre, con esta mujer, ¿vale? Una conexión muy fuerte estás sintiendo con esta persona, mi querido Sagitario, y puede ser que por eso tú te imploras a Papá Dios, al universo, ¿por qué lo sueño? ¿Por qué lo recuerdo? ¿Será que todavía hay algo que vivir entre nosotros? Creo que esta persona te está llamando con las energías, mi querido Sagitario. Espero que te guste esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Recuerda, el que la sigue, la consigue, y la fe mueve montañas, cariño. Si tú sientes que todavía hay algo que vivir con esa persona, o tú sientes que tu futuro está en otro lugar, hazlo con fe, piensa con fe, visualiza con fe y lo tendrás. Besitos. Hasta la vista y sé feliz, Sagitario.